Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy nos ha tocado un evento llamado Poder de Chica, o en inglés Power Girls. Es un evento por el día de las chicas, de las mujeres. Así que vamos a ver qué se le puede sacar. Me imagino que muchas cosas buenas. No crean que el evento está igual de enredado que las chicas. No, nada de eso. Créanme que si sale un evento así, ni siquiera yo podría sacar una secuencia. Ok, es broma, para que no se lo vayan a tomar personal y luego estén, oye, no digas eso, eso es discriminación hacia la mujer. Bueno, ya pasando de la broma, vamos a empezar con la secuencia. Antes te quiero recomendar que también vayas a YouTube directamente si no abriste el video desde ahí. Por ejemplo, si te lo compartieron por Facebook o cualquier otra red social, métete desde YouTube, porque a veces menciono videos y lo pongo al final de este, y en YouTube no salen las pantallas finales ni tampoco las tarjetas que salen ya en la parte superior derecha de la pantalla, parte superior aquí. Entonces nada, vamos a empezar con la secuencia. Presten mucha atención, ajustense los cinturones. Empecemos. Hoy Master. Rey del coin. Como toda secuencia, vamos a empezar apostando en por uno. Esto es para esquivar las rondas vacías, que pueden ser entre 40 y 50 más o menos. Así que según el comportamiento de tu juego, vas a tener que ir ajustando las apuestas por uno para que puedas ahorrar un poco de giros. Entonces recuerda que cada vez que te salgan las tres chicas, las chicas poderosas, vas a tener que tirar nuevamente desde 40 veces por uno. O sea, si vas en 10, vas a tener que volver a empezar. Esto es en la secuencia principal, ya que en la secuencia post y auxiliar esto puede variar, y también se pueden aplicar otras condiciones a todo lo que es la secuencia. Solo presta atención y te vas a dar cuenta de todo lo que te voy mencionando. Y luego continuamos con las apuestas por 3, las cuales son 10. Y seguimos con la secuencia y con las reglas de que si te salen las tres chicas, debes bajar a las apuestas por 1 desde 1 y tirar 40 veces, y luego hacer el proceso de la secuencia paso a paso, apuesta por apuesta, sin saltarte nada. Una vez cumplidas las apuestas por 3, van a tener que subir a la apuesta por 10 y tirar 18 veces en por 10. Seguida de las apuestas por 10 están las apuestas por 20, las cuales son solamente 15 apuestas. Hasta este punto, quizás si no te salen los símbolos, vas a subir a las apuestas por 40 y vas a apostar 15 veces de igual manera. Para culminar con la secuencia principal, vamos a agregar las apuestas por 80 y por 100. En las apuestas por 80 se gira igualmente 15 veces, y en las apuestas por 100 se giran solamente 10 veces. Te recuerdo que estas secuencias no son 3, sino una dividida en 3. Te recuerdo que la secuencia post no es nada más y nada menos que una secuencia secundaria que te permite los símbolos en una buena apuesta ya una vez que han salido en la secuencia principal. Es como que el juego te va a dar los símbolos y luego te lo va a repetir un poco antes de que puedas hacer la secuencia principal. Entonces, para aprovechar eso, esa rondita cortita, entonces está la secuencia post. Pero ¿qué pasa? El juego tiene un comportamiento distinto en cada evento, y puede que solamente te repita los símbolos con la condición si te da, por ejemplo, luego de una cantidad de giros específica, como por ejemplo hasta las apuestas por 20, que vendrían siendo unas 70 veces apostando, o sea, contando solo las apuestas sin contar en qué apuesta lo hagas. Entonces, lo que te quiero decir en conclusión es que solamente vas a hacer la secuencia post si los símbolos te los da ya a partir de las apuestas por 20 o por 40, o dependiendo de cómo tú veas el comportamiento de tu juego. Recuerda que solamente te doy mi patrón de juego y tú debes ajustarlo al tuyo. O sea, no es como que es algo genérico
o global, así que tú tienes que poner de tu parte, no solamente contar y ver la secuencia o tomar un capture, salirte y listo. Esto no acaba ahí, pero bueno, entonces esta es la secuencia post. La secuencia auxiliar es la secuencia que se utiliza en caso de que estés haciendo cualquiera de las dos secuencias en su respectivo orden y con sus respectivas reglas, y digamos que no te da los símbolos en las apuestas, por ejemplo por 80 o las apuestas por 100, ¿verdad? Entonces lo que vas a tener que hacer es utilizar la secuencia post. Justo ahora te voy a dejar un video en pantalla en la parte superior derecha que es similar a este. Te lo voy a dejar también al final de este video y en la descripción. Allí explico más detalladamente cómo debes utilizar las secuencias post. Es de un evento anterior, pero igual puedes captar la idea e implementar esa secuencia que es similar a esta y ver cuál de las dos te funciona mejor. Entonces vamos a ver cómo luciría la secuencia auxiliar. La secuencia auxiliar luciría de esta manera. Recuerda las reglas que te he dado. Si no entiendes bien la secuencia auxiliar, la secuencia post y todo eso, entonces quédate solamente con la secuencia principal e implementa los pasos que te he dado. Te reitero, debes apostar 40 veces por 1. Si no te da las 3 chicas, entonces debes apostar 10 veces por 3. Ahí, si todavía no te da los símbolos, debes apostar 18 veces en apuestas por 10. Luego 15 veces en apuestas por 20. Y ya de aquí en adelante te da los símbolos. Recuerda que vas a tener que acudir a la secuencia post. Entonces digamos que ya te salieron los símbolos aquí en por 20. Vendrías a la secuencia post, apostarías 5 veces luego de que te salgan las 3 chicas que te dan 15 puntos. Entonces si en esas 5 veces por 1 te da los 3 símbolos nuevamente, ahí debes contar ya que te salió los símbolos en la secuencia post y debes volver hasta la secuencia principal, que es esta de aquí, la de 40 veces por 1, y repetir el proceso. Ok, digamos que aquí vas en una segunda ronda y ya apostaste por 1, apostaste por 3, por 10, por 20, por 40, por 80 y por 100. Aquí no te dio los símbolos en ninguna de estas apuestas. Te recuerdo que solamente vas a usar las apuestas por 100 si has hecho el truco de empezar con barra buena y muchísimas tiradas. Este truco te lo voy a dejar en la descripción, lo he subido a Facebook, ya que allí no me pueden borrar el video. Entonces, tomando en cuenta que no te dio los símbolos en toda la secuencia principal, no vas a pasar a la secuencia post, sino a la secuencia auxiliar, ya que no te dio los símbolos. Entonces apuestas 15 veces por 1. Y si en estas 15 veces por 1 te da los símbolos, lo que vas a tener que hacer es subir a la secuencia post, girar 5 veces más, ya que te va a dar los símbolos porque se tardó muchísimo. Recuerda que se tardó las apuestas por 1, por 3, por 10, por 20, por 40, por 80, por 100. Y ya es en otra secuencia que te da los símbolos. Entonces quiere decir que te tardó muchísimo. Entonces, si intentando hacer la secuencia auxiliar te da los símbolos en las apuestas por 1, lo que vas a hacer es lo que te dije, usar la secuencia post. Entonces, si utilizando la secuencia auxiliar no te da los símbolos en las apuestas por 1, debes tratar de que te los dé en otra de esas apuestas que estoy segurísimo que sí te los va a dar. Ok, no hagas eso de quedarte en automático en apuestas por 80 o por 100 si no te da los símbolos, porque esto es clavarte el cuchillo tú mismo. Entonces, una vez que ya te dé los símbolos en cualquiera de estas apuestas de la secuencia auxiliar, entonces tienes que subir a la secuencia post. Ok, es un poco enredado, pero vamos desde cero nuevamente. La secuencia auxiliar se va a utilizar desde que abres el juego y vas a tener que tomar en cuenta en cuál de las apuestas te da los símbolos. Si te los da en apuestas por 1, por 3 o por 10, vas a tener que repetir la secuencia principal. Pero ya una vez que te los da a partir de las apuestas por 20, 40, 80 o 100, si aplica en tu caso, si te da los símbolos en esas 3, vas a tener que ir a la secuencia post, girar 5 por 1 y ya cuando te dé los símbolos por segunda vez, estando aquí ya en la secuencia post, o sea, te lo va a dar una vez en la principal y una vez en la post,
entonces vas a la principal. Ok, la mayoría de veces vas a utilizar la secuencia principal y la secuencia post, y ya cuando no te da los símbolos en una de estas dos, imaginas que hace la secuencia principal y no te da los símbolos, entonces te vas a tener que saltar la post y hacer la auxiliar. Entonces imagínate que si te da los símbolos en la secuencia principal, de lujo, te los da en la apuesta por 40, lo que quiere decir que debes irte a la secuencia post. Entonces, intentando hacer la segunda ronda corta en la secuencia post no te da los símbolos, entonces tienes que volver a repetir ya desde las apuestas por 40 una vez que te los dé en la apuesta post. Si no te los da tampoco en la secuencia post, entonces vas a tener que usar la auxiliar. Solamente así se utiliza la secuencia auxiliar. Si en el orden que va la secuencia no te da los símbolos en las apuestas por 100, te aplica, o por 80 si tienes pocas tiradas, o por 40 dependiendo el límite que tú elijas, entonces ahí vas a utilizar la secuencia auxiliar. Una vez que utilices la secuencia auxiliar, recuerda que debes repetir la secuencia post porque es muy probable que te dé los símbolos nuevamente. Ojo, solamente se va a utilizar la secuencia auxiliar, o sea, se va a usar la secuencia post otra vez si, por ejemplo, los símbolos te los da ya en la última apuesta de la secuencia post. Si ves que tardan demasiado los símbolos, entonces no utilices la secuencia post tantas veces, solo utilízala una vez. Ok, lo recomendable es que la utilices solamente si no te da los símbolos en las apuestas 10 e inferior. Ahí usas la post. Y te los da ya en la de por 20, 40, 80. Ahí usas la secuencia post. Entonces, ya para no enredarlos, ok, quédense con la explicación que les quede mejor. Simplemente repetí varias veces de distintas maneras lo mismo. Así que muchísimas gracias por ver el video. Ok, recuerda que las pantallas finales justo ahora puede que te esté saliendo los videos recomendados si entraste desde la aplicación de YouTube como te indiqué. Y antes ya de despedir, quiero que no juegues los eventos de doradas a menos que hayas hecho el truco de empezar con muchas tiradas y barra buena y que te hayan puesto el torneo facilísimo, como fue el último torneo que me lo pusieron a mí. Lo subí a Facebook, subí un truco de cómo guardar la carta dorada. Si eres bit del canal, también te voy a dejar aquí en las pantallas finales ese videito para que lo mires. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú. Con estrategia y paciencia llegarás a la última aldea. Muchas gracias.